Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes, 10 de enero. La lección para el día de hoy se titula: Dios nos ha hablado por el Hijo. Oremos. Señor, Dios eterno, Señor Jehová, gracias por su grande amor, por hablarnos a través de nuestro Señor Jesucristo, por mostrarnos el camino, mirando al Señor Jesús, enseñándonos la verdad a través de la vida de nuestro Señor Jesús. Y que mirando al Señor Jesús tendremos la vida eterna. Gracias, Señor, por estas lecciones que nos muestran y nos enseñan cómo vivir para esperarle y vivir eternamente con Él. Gracias, todo lo pedimos y lo agradecemos en nuestro Señor Jesús. Amén. Dios nos ha hablado por el Hijo. ¡Qué privilegio! Aquí en esta parte de Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4, nos hace la pregunta: ¿cuál es la idea central en estos versículos? Cuando nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. En aquel entonces, Dios se comunicó al pueblo por medio de los profetas. Ellos fueron los medios por los cuales Dios se manifestó. Dios mandaba sus mensajes, sus amonestaciones por medio de los profetas. Pero dice el verso 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vemos acá, la palabra de Dios nos dice que ahora ya no fue por los profetas, sino que directamente vino Dios para hablarnos a nosotros. Porque ¿quién es Jesús? Él es el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Entonces vino Dios mismo para enseñarnos, para hablarnos. Pero ¿cuántos no escuchamos la voz de Jesús? ¿Cuántos
mirando su ejemplo, porque Él nos dice, ejemplo os he dado, para como yo he hecho, vosotros también hagáis. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Muchas veces lo leemos así, pero no miramos la profundidad que hay en esas palabras que Dios nos ha hablado por el Hijo. Tuvo que venir a hacerse humano para poder hablarnos, para poder enseñarnos, para poder mostrarnos que es posible vivir en santidad. Él nos enseñó cómo poder vivir en santidad, cómo poder poner en alto el nombre de Dios, cómo guardar sus mandamientos. Todo Él nos lo ha dejado. Debemos de estudiar la vida de Jesús, porque allí está lo que usted y yo necesitamos vivir para esperar y en aquel día podamos decir, este es mi Dios, al cual he esperado y Él me salvará. Por eso dice la lección, Hebreos 1, del 1 al 4, es una sola y extensa oración en el griego original, y se ha argumentado que es la más hermosa de todo el Nuevo Testamento desde el punto de vista retórico y artístico. Su principal afirmación es que Dios nos ha hablado en su Hijo Jesús. Dios, cuando decimos Dios, la deidad, nos ha hablado, nos ha mostrado cómo puede vivir el ser humano para esperar el día glorioso de su redención. Para muchos judíos del siglo I, la palabra de Dios no se había escuchado durante mucho tiempo. Habían pasado más de 400 años que no había voz de Dios, hasta que vino Juan el Bautista anunciando: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro camino, hermanos. Y cuando vino el Hijo de Dios, el mismo Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Más de 400 años que el pueblo no había escuchado voz de Dios. Ahora la escuchó directamente de Jesús, Dios hecho hombre. La última revelación que se expresó en las palabras escritas de Dios había llegado a través del profeta Malaquías y a los ministerios de Esdras y Nehemías 4 siglos antes. Pero ahora, a través de Jesús, Dios les estaba hablando de nuevo. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, no le conocieron, no le obedecieron. ¿Será que estaremos nosotros igual hoy que aquel pueblo de antaño? Él nos ha dejado en la Escritura cómo podemos vivir. Pero muchas veces
hacemos oídos sordos para no hacer la voluntad de Cristo, sino hacer la voluntad del yo. Sigue diciendo, no obstante, la revelación de Dios a través de Jesús era superior a la revelación que Dios había hecho a través de los profetas, porque Jesús es un medio mayor de revelación. Así es de que tenemos que poner nuestra mirada en Jesús y no apartarnos de Él, porque Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Anhelan todo eso ustedes? Pues vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Él es Dios mismo, quien creó el cielo y la tierra y gobierna el universo. Qué privilegio para nosotros los seres humanos que Dios mismo vino, se hizo humano, vivió 33 años y medio aquí en la tierra, dio su vida, pagó el precio por mi pecado para que pueda tener ahora salvación en Cristo. El Señor Jesús en la cruz hizo provisión por mi pecado, que si le acepto a Él como Señor y Salvador, la provisión está hecha, ya se pagó por mí y vengo a ser perdonado. Sigue diciendo, además, para Pablo, el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. El mismo Dios que habló en el pasado siguiente sigue hablando en el presente. El Antiguo Testamento comunicaba un verdadero conocimiento de la voluntad de Dios. Sin embargo, recién fue posible comprender su significado más pleno cuando el Hijo llegó a la tierra. Porque en aquel entonces era por símbolos. Todo lo que se hacía en el santuario simbolizaba al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesús, todo. Pero cuando Él vino, se comprendió mucho mejor. Y así es de que el privilegio que tenemos nosotros es de mirarnos en Cristo Jesús, es aceptar su vida y seguir sus pisadas. En la mente del autor, la revelación del Padre en el Hijo proporcionó la clave para comprender la verdadera magnitud del Antiguo Testamento, al igual que la imagen en la caja de un rompecabezas proporciona la clave para encontrar el lugar correcto para cada una de sus piezas. Así es que la vida del Señor Jesús es la clave para comprender, entender, vivir una vida como Dios quiere. Sed santos como yo soy santo. Mientras tanto, dice, Jesús vino a ser nuestro representante y nuestro Salvador. Recuerde que antes, el representante de la raza humana, el cual Dios colocó en Adán perdió eso. Y el usurpador tomó ese lugar. Y el representante era Satanás mismo, por la raza humana.
y dice que llegaba a acusarlos. Pero cuando el Hijo de Dios vino, vivió perfectamente, guardando los mandamientos y llegando hasta la cruz, llevando los pecados de la humanidad. Allí venció al enemigo, y cuando Él resucitó, el Señor Jesús tomó lo que era suyo, el señorío. Ahora nuestro representante allá en el cielo tiene figura humana, una figura humana perfecta, que es divino humano. Él nos representa allá. Nuestro Señor Jesús, por eso dice, es nuestro representante y además es nuestro Salvador. Él ocuparía nuestro lugar en la lucha y derrotaría a la serpiente. Asimismo, en Hebreos, Jesús es el líder y el precursor de los creyentes. Él lucha por nosotros y nos representa. Esto también significa que lo que Dios hizo por Jesús, nuestro representante, el Padre también lo quiere hacer por nosotros. Son uno en todo. Por eso, Padre, Hijo y Espíritu Santo están unidos en la salvación de la humanidad. Pero recuerden que hay libre albedrío. El que lo permita, ese será salvo. Dios está, cuando digo Dios me refiero a la deidad, está unido, trabajando por mi salvación, por tu salvación. El que exaltó a Jesús a su diestra, también quiere que nos sentemos con Jesús en su trono. Señor Jesús lo dijo: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El anhelo de Dios, y están trabajando por ello, es para que usted y yo seamos parte del reino eterno de Cristo. El mensaje de Dios para nosotros en Jesús incluye no solo lo que Jesús dijo, sino también lo que el Padre hizo a través de Él y para Él. Todo para nuestro beneficio temporal y eterno. Así es de que, hermanos, vivir en Jesús no hay pérdida ninguna. Vivir en Jesús es vivir felices hoy y preparándonos para la eternidad. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía. Las Escrituras indican con claridad la relación entre Dios y Cristo y manifiestan con no menos claridad la personalidad y la individualidad de cada uno de ellos. La personalidad del Padre y del Hijo, como también la unidad que existe entre ambos, aparecen en el capítulo 17 de Juan, en la oración de Cristo por sus discípulos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso está en Juan 17, 20 y 21. La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de uno ni de otros. Son uno en propósito, en espíritu, en carácter, pero no en persona. Así es como Dios y Cristo son uno.
Eso está en el Ministerio de Curación, página 329. Satanás está determinado a que los hombres no vean el amor de Dios que lo indujo a dar a su unigénito para salvar a la raza perdida, pues es la bondad de Dios la que guía a los hombres al arrepentimiento. ¿Cómo tendremos éxito en presentar delante del mundo el profundo y precioso amor de Dios? En ninguna otra forma podremos abarcarlo, a menos que exclamemos: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Digamos a los pecadores: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Presentando a Jesús como el representante del Padre, podremos despejar la sombra que Satanás ha proyectado sobre nuestro sendero, a fin de que no veamos la misericordia y el inexpresable amor de Dios como se manifiestan en Jesucristo. Mirad a la luz del Calvario. Es una promesa permanente del ilimitado amor, de la infinita misericordia del Padre Celestial. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 183. En el reino de Dios no se obtiene un puesto por medio del favoritismo, no se gana, ni es otorgado por medio de una gracia arbitraria. Es el resultado del carácter. La cruz y el trono son los símbolos de una condición alcanzada, los símbolos de la conquista propia por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mucho después, cuando Juan había llegado a armonizar con Cristo por haberle seguido en sus sufrimientos, el Señor Jesús le reveló cuál es la condición que nos acerca a su reino. Al que venciere, dijo Cristo, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Aquel que ocupe el lugar más cerca de Cristo será el que haya bebido más profundamente de su espíritu de amor abnegado, amor que induce al discípulo, así como indujo a nuestro Señor a darlo todo, a vivir y trabajar y sacrificarse aún hasta la muerte para la salvación de la humanidad. Eso está en los Hechos de los Apóstoles, página 433. Así que, hermanos, lea ahí lo que dice al final del día de hoy. Piensa en lo que significa que Jesús, Dios con nosotros, haya venido a esta tierra. Piensa en eso. ¿Por qué esta verdad debería darnos tanta esperanza? ¿Cuánto nos ama Dios que tuvo Él que venir? ¿Cuánto me ama Dios que Él tuvo que venir a esta tierra por mí? ¿Qué le diré? ¿Le daré mi corazón? ¿Permitiré que Él reine en mi mente? Bien, hermanos, la decisión es de cada uno. Que el Señor les bendiga. Tengan feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.